Bueno, el día de hoy, más que nada la charla se va a enfocar en el trámite de autorización de vertido que solicita el APRI, que es un trámite provincial, pero se usa para más que nada la habilitación de locales, comercios, hoteles, fábricas, etcétera. Y nos vamos a enfocar más que nada en establecimientos pequeños, es decir, que generan un caudal menor a 2 metros cúbicos por día y se asemeja ese cloacal a ese efluente de categoría cloacal. Más que nada tiene que ver con estos establecimientos que pueden ser fábricas, pero que únicamente el efluente que haya es el generado por los empleados, por si tienen una cocina o una kitchenette o lo que usen de instalación sanitaria, no efluente industrial. Por lo menos este ciclo particular de charlas va a ser más que nada enfocado en lo local. Eh, y bueno, hablamos de fábricas que tengan un mínimo, una pyme, por ejemplo, que tenga pocos empleados, un local o ese tipo de comercios, unos cabañeros que tengan 2 o 3 cabañas. Sí, no estamos hablando de algo masivo. Bien. Eh, la siguiente filimina. Bueno, un poco para ponerlos en contexto, si bien entiendo de que los que participan en esta charla han analizado todo lo que es la normativa en la cual se aplica la autorización de vertido, estamos hablando del decreto 847/2016, que es un decreto provincial en el cual nosotros como ingenieros nos basamos para ver los lineamientos que desde la provincia le solicitan a los distintos establecimientos en los cuales les piden la autorización, cuáles son los parámetros mínimos que debería cumplir el efluente para poder ser vertido a un cierto cuerpo receptor. En el mismo decreto van a poder ver los distintos valores que tienen que tener los efluentes. En general de eso se hace a través de análisis químicos, a través de distintos laboratorios. Si uno cuenta ya con un laboratorio propio también puede ser el caso. Y en el decreto lo que se hace es caracterizar al efluente en distintas categorías. Tenemos hasta 3 categorías, en las cuales tenemos como categoría 1 sustancias tóxicas o peligrosas, que para que lo tengan en cuenta, no se permite que esas sustancias vayan a un cuerpo, a una disposición final de cuerpo receptor, directamente ya el APRI no lo permite. Se tienen que sí o sí retirar a través del certificado ambiental de generador de residuos. Y después tenemos la categoría 2, que son los efluentes de alta carga orgánica, que puede ser, por ejemplo, los efluentes de un frigorífico, los efluentes de alguna industria láctea, ¿sí? Que son efluentes que generan muchísima carga orgánica y necesitan tratamientos especiales para poder resolver esa cuestión de vertir el efluente con los parámetros del APRI, del decreto. Y no va a ser el tipo de frente que vamos a abarcar el día de hoy. Nos vamos a enfocar más que nada en la categoría 3, que son los efluentes cloacales, que son estos que asimilamos a los domiciliarios, ¿sí? Que generan los empleados, que pueden generar los que se hospedan en los hoteles y demás tipo de establecimientos. Bueno, ¿a quién aplica esta autorización o para quién se redactó el decreto? Es más que nada para industrias, comercio y servicio, como les comentaba, locales, emprendimientos urbanísticos y toda actividad que genere efluentes y que vayan a un cuerpo receptor. Si me haces clic uno más, bueno, yo les marco la categoría y indico, bueno, ¿qué es un cuerpo receptor? Dentro de la normativa, cuerpo receptor se le llama tanto a si el efluente va a aguas superficiales, que depende mucho del tipo de tratamiento que se tenga, a conductos pluviales, a canales de riego y drenaje, a aguas subterráneas, y nos vamos a basar más que nada en los efluentes que van a subsuelo o suelo para reuso o aplicación agronómica, que sería, por ejemplo, riego. Bueno, hablando un poco de la autorización de vertido, ¿qué es la autorización? Básicamente es un permiso que otorga la autoridad de aplicación, en este caso el APRI, que es la Secretaría de Recursos Hídricos, a los establecimientos en donde habilita a ese establecimiento para descargar los efluentes líquidos a un cuerpo receptor, como hablamos en el listado anterior, que puede ser cualquiera de esos.
y siempre que cumpla con los estándares que solicita el decreto para ser vertido. Las condiciones que impone el APRI para poder obtenerlo es que se presente la documentación técnica y administrativa requerida, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los documentos técnicos, contar con un sistema de tratamiento adecuado para el establecimiento. Cada establecimiento va a necesitar un tipo de sistema de tratamiento y se tiene que demostrar que la descarga no afecta al cuerpo receptor ni a otros usos del agua. Y bueno, además se tiene que cumplir con el pago de gastos provinciales y tasas del Colegio de Ingenieros Civiles, porque los documentos que se tienen que presentar tienen que estar visados por el colegio correspondiente. Haciendo un poco pausa en el tema del el cumplimiento del pago de gastos, que a veces hay una confusión con más que nada la gente que no tiene acceso a cloaca, porque en realidad, ¿por qué se pide la autorización de vertido? Porque la cloaca no llega. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de las afueras de la ciudad de Córdoba o incluso lugares dentro de la ciudad que no tienen acceso a cloaca o por lo menos la conexión a la red no la tienen por subsidiaria, sino que es básicamente no factible que se puedan conectar a la cloaca. Entonces tienen que tramitar la autorización de vertido porque tienen que disponer de los efluentes en pozo o en zanja o el cuerpo receptor que disponga. En este caso, la autorización de vertido viene para eso, para regular todos los pozos o todas las zanjas que hay en la ciudad de Córdoba que tienen que ver con esto de para quién y para los emprendimientos, para los locales y los comercios. Una de las formas que tiene para regularlo es a través de el pago de una multa que se le llama canon mensual, que cuando no cuentan con la autorización de vertido, ese canon es muy caro, es muy costoso. Es más, el año pasado aumentó más o menos un 400%. Para que se den una idea, antes pagaban, alguien por ahí con un canon pagaba 60.000 pesos, hoy en día está pagando más de 1.000.000 o 800.000, lo que equivale básicamente a un sueldo, por decirles un ejemplo de una pyme, ¿no? Y bueno, el trámite es como que este último tiempo estuvo cobrando valor para los profesionales porque obviamente las empresas o las pymes y los establecimientos pequeños que no cuentan con esa posibilidad de pagar tanto canon, buscan profesionales que les resuelvan este problema. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Una vez que uno le obtiene la autorización de vertido al establecimiento, no significa que deja de pagar, sino que sigue pagando un canon, pero se reduce el precio. Bien, esto tiene que quedar claro porque se genera confusión con el cliente, el posible cliente, y bueno, no es que deja de pagar, sino que se reduce ese monto que paga a fin de mes. Esto lo quiero dejar en claro porque en parte es el por qué hoy en día está en auge el tema de la autorización de vertido. Sí, bien. Otro detalle que tiene que ver con este nuevo trámite o este trámite que se hacía antes en papel hace algunos años, a partir del 2020-2021 se empezó a hacer vía web a través del 847 web, que es el vertido de efluentes, que lo pueden buscar en el CIDI, y es un trámite que se hace 100% online. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer este trámite, tanto el profesional como el establecimiento tienen que contar con CIDI nivel 2, ya sea que sea un unipersonal, o sea, que la persona sea la empresa, o que tenga una SRL, una SAS, tienen que contar con la identidad dentro del CIDI nivel 2, porque si no, no se puede hacer el trámite. Eh, Ahí les explico un poco cómo se hace esta relación que tiene que ver, ¿por qué se le llama relación? Porque dentro del CD es como si el profesional pasara a ser el director técnico o el responsable técnico de esta empresa. Acá también quiero hacer hincapié. El profesional pasa a ser responsable técnico. Entonces, siempre que se trabaje con este tipo de documentación, obviamente hay que hacerlo, es como si llenáramos una declaración jurada. Nosotros somos los responsables técnicos de presentar, de visar, de hacer todos los documentos que haya que hacer y la información que se suba
es como una declaración jurada. Es como un plano de relevamiento, uno releva y ve lo que hay y uno tiene que ir trabajando sobre la marcha e incluso voy a hacer un poco hincapié en esto más adelante, pero tiene que ver también el proyectar, por si un sistema de tratamiento no es suficiente y hay que proyectar otra cosa, también es parte del trabajo que se va a hacer en la autorización de vertido. Un detalle importante, el que hace la relación, o sea, este tutorial en realidad es para el cliente, es para la empresa, para el emprendimiento, para los cabañeros. Ellos van a hacer la relación. O sea, el único que les puede dar el poder al profesional para poder ejercer es el establecimiento. Entonces, de parte del profesional, siempre está bueno contar con algún tutorial, algo para mostrarle cómo se hace. En la siguiente filmina, bien, ¿cómo se hace el trámite de la relación? Para poder empezar, el cliente tiene que ir a mis representados y autorizados, que es ese marquito en rojo que les puse ahí, y después, en la otra filmina, después tiene que cliquear en nuevo y en nueva relación. Bien. Bueno, y acá aparecen dos opciones. Una vez que quiere iniciar la nueva relación, dependiendo si es una empresa unipersonal, va a dejarlo en propio, y si es una empresa, una SRL, una SAS, puede poner en tercero. A veces el apoderado es el que hace la relación, entonces puede poner tercero y le debería aparecer, porque los tienen que dar del alta en el CIDI, eso ya desconozco muy bien cómo es, pero tiene que estar dada de alta la empresa en el CIDI para poder relacionarla con el trámite y se desvincule un poco con el apoderado, sino que directamente nosotros hacemos los documentos a la empresa o a la SAS o a la SRL que sea. Después el segundo punto, no sé qué dice. Solicitar licitación o asignar. Bueno, tiene que estar puesto en solicitar representación. Porque, No, así. Vos estás asignando la representación al profesional. Bien, sí. Está mal ahí. Sí. Bueno, es asignar. Exacto. Después abajo se pone el quill del profesional, Sí. se pone validar y le va a aparecer todos los datos de ustedes que son los profesionales. A lo último se pone no delegable, que es lo que les marco ahí en rojo. Y acá es donde se elige el nivel de representación. Siempre se tiene que poner el más alto para darles todo el poder al director técnico de subir los documentos. Y después se busca en el buscador, si ustedes ven ahí abajo, si uno empieza a poner vertido efluentes, le va a aparecer la pestaña para poder seleccionarlo y lo seleccionan ahí. Sí, ahí, nivel de acceso alto, agregar el servicio en cuestión, vertido efluentes. Y por último aparece un botón abajo que dice confirmar y el que tiene que aceptar la relación después es el profesional que lo hace a través de esa misma pestaña de mis representantes autorizados y ahí acepta la relación. Bueno, una de las partes más importantes que tienen que ver con el trámite es el relevamiento del sistema de tratamiento. ¿Por qué es una de las partes más importantes? Porque a nivel del profesional, esto obviamente lo hablo a nivel del ingeniero que va a ir a hacer el trabajo, es donde ustedes también fijan los honorarios, ven cuánta documentación hay que realizar, qué hay, qué es lo que hay que proyectar, si es que hay que proyectar algo, cómo lo van a relevar, o sea, cuántos sistemas hay en el lugar. Básicamente es una de las partes más importantes para poder darle valor al trabajo del profesional. En ese caso, bueno, el registro fotográfico, para mí es importante hacer un registro fotográfico, filmar, grabar, como por ahí son lugares donde son poco accesibles, en el caso, por ejemplo, de Tras las Sierras, tienen que viajar a otras localidades. Para no ir tantas veces, yo lo que recomiendo obviamente es hacer registro fotográfico, filmar y todo lo que necesiten para poder hacer los documentos y no tener que ir y venir, obviamente porque acarrea en gasto. Y también tiempo. Recuerden que esta gente, al que uno le va a hacer el trámite, es gente que o tiene vencida la habilitación y tiene que habilitar, o
cayó policía ambiental, o sea, hay distintas situaciones que pueden suceder en la que su cliente quiere resolverlo rápido. Tiene compromiso ambiental y te llama. La policía ambiental, por ejemplo, los tiempos que proponen de resolución son 5 a 10 días hábiles. Son tiempos que son irreales en la obtención de una autorización de vertido, ya lo vamos a ver. Entonces es un trabajo bastante a contrarreloj, dependiendo de la situación de cada uno. En el registro fotográfico, bueno, ahí les marco algunos sistemas comunes que suele haber en una instalación cloacal. Pozo entubado absorbente. La diferencia entre pozo entubado es que el pozo entubado es un caño de PVC de 110 o 160 que se usa como pozo, y el pozo absorbente se van a dar cuenta que es un pozo más amplio de diámetro. Igualmente esto en sanitaria lo estuvimos viendo, así que no voy a ahondar mucho en detalles que ya sabemos todos. Y bueno, las zanjas, que son otra opción de vertido, o áreas de absorción también se suelen llamar. Después están las cámaras sépticas, que pueden ser fabricadas in situ o prefabricadas. Las cámaras de inspección lo mismo, pueden ser fabricadas in situ o prefabricadas. Y lo más importante que van a determinar son las dimensiones. Eh, Van a ver, en algunos lugares tienen planos de instalación sanitaria, mayormente no. O sea, siempre que uno por ahí va a visitar a un cliente, no suele tener lo que es el plano de instalación sanitaria hecho. Sí, por ahí la parte de, bueno, los baños, la cañería, del agua fría, el agua caliente, pero todo lo que es el sistema cloacal generalmente no lo tiene y lo tenemos que hacer nosotros. Y otra cosa muy importante es las distancias de las unidades sanitarias o las unidades de tratamiento de las edificaciones, los límites de propiedad, los cursos de agua o los pozos de agua. ¿Por qué? Porque según la normativa, tanto el decreto como el ENOSA, que también lo hemos usado, indican las distintas distancias mínimas que tienen que tener estas estructuras de tratamiento con edificaciones y demás. ¿Por qué? Bueno, con los cursos de agua y con los pozos de agua, obviamente por contaminación, por el tema de edificación con problemas estructurales que pueden surgir si hay una filtración, un derrame o lo que sea, y bueno, con los límites de propiedad para no generarle problemas al vecino. ¿Bien? Después, otra cosa muy importante, la PRI solicita las coordenadas georreferenciales de la disposición final, ya sea zanja o pozo, siempre solicitan, bueno, en dónde están a nivel georreferencial, así que eso lo van a tener que... En general se hace un plano de georreferenciación. Se puede hacer con GPS o a veces con el solo GPS del celular sirve. Depende en realidad de... Sí, no te piden. No, No. Mete el diario con el GPS, porque después lo tenés que ubicar dentro de en la plataforma tiene un lugar claro. donde tenés que ubicar y tiene que quedar más exacto posible. Sí, en la plataforma es así como dice Hugo. En la siguiente... Ah, bueno, volver para atrás un segundo. Bueno, ahí yo les pongo algunas fotos. Hay un detalle importante. Los obradores, en la primera foto que se ve ahí, que está recién como excavado, eso es un obrador. Hicieron una instalación cloacal porque están muy alejados de la localidad y bueno, tienen que tener acceso a baños ahí en la zona donde están, y contratar un servicio de baños químicos era más caro que instalar un sistema propio. Y bueno, aunque sea algo temporal, tienen que tener autorización de vertido. Entonces, fíjense que por más de que sea algo que se va a sacar, como ellos explotan o hacen uso del subsuelo, que es parte de la provincia, necesitan tener ese permiso. Y eso se lo puse como detalle. Ah, y en la foto de abajo, donde se ve como por fuera una cámara de PVC, eso en realidad es un sistema de contención ante un derrame de emergencia de una empresa, y les puse eso como ejemplo porque eso también tiene que estar en las memorias, en los planos y demás. O sea, aunque no sean vertido, tiene que estar todo detallado. Ahora sí. Bueno, una vez iniciado
hecho el relevamiento, hecho la relación, cuando ustedes van a cliquear en la parte del cliente, les va a aparecer ese screen. En eso van a encontrar esas 4 opciones, pero como es la primera vez que van a iniciar, sería el paso 1, que es cargar trámite de autorización y o factibilidad. Acá voy a hacer una pausa en lo que es la diferencia entre autorización y factibilidad. La autorización de vertido se pide cuando ya el establecimiento está funcionando y ya tiene sistemas, obviamente, incorporados en donde hay efluente. O sea, la autorización de vertido es cuando ya hay generación de efluente. La autorización de vertido lo que se da también es una resolución que dura 5 años. O sea, una vez que se aprueba, pasa por todas las áreas que tiene que pasar y dan la resolución, que es la autorización, tiene claro, la vigencia de 5 años. La factibilidad es cuando, por ejemplo, se está proyectando hacer un establecimiento con un sistema de tratamiento, entonces se le hace factibilidad. La factibilidad tiene una duración de 1 año. También se hace el trámite de factibilidad si, por ejemplo, el lugar ya está en construcción, ya tienen, por ejemplo, el sistema de tratamiento construido, pero no hay generación de efluentes, o sea, no hay actividad. Ahí también se pide la factibilidad. ¿Cuál es, digamos, el tema acá? Si uno pide la factibilidad, esa factibilidad tiene duración de 1 año. Si ya empiezan a verter o generar efluentes, se tiene que hacer la autorización. O sea que es algo, o sea, hacer la factibilidad también les indica, bueno, mañana hay que hacer la autorización. Bien, ahora sí. Bueno, cliquean ahí en trámite de autorización de factibilidad. Ah, está bien. Nosotros nos vamos a basar más que nada en la autorización, en lo que piden para la autorización. En el trámite de factibilidad se piden incluso menos documentos. Bueno, ahí les va a indicar, bueno, la personería, eso lo genera automáticamente porque ya cargan los datos con la relación de la empresa. El tipo de trámite, bueno, va a ser o autorización o factibilidad, en este caso autorización, y después al lado tienen el tema del tipo de establecimiento. ¿Qué rubro es? Si es comercio, ahora tiene más categorías, antes era industria, comercio y creo que urbanístico, ahora tiene como más categorías en el medio, entonces van a poder marcar bien de qué tipo de actividad se trata y a veces por el tipo de actividad son los documentos que les piden, adicionales. Bueno, después, obviamente hay algunas cosas que están tapadas eh, para preservar la identidad del cliente. Creo que ahí no hay nada más. O sea, eso se llena completamente, automáticamente, perdón, por la relación. Y después, bueno, viene la parte del inmueble. El número de cuenta, bueno, lo sacan de la página de catastro, buscan el terreno o si tienen algún plano, algún documento extra que pase. Y bueno, ahí ponen el número de cuenta y le llena completamente todo lo de abajo. La localidad, bueno, eso no sé muy bien por qué no se llena automáticamente, pero tienen que poner la localidad donde está el establecimiento. Si es alquilado propio, bueno, y una breve descripción de lo que hacen. Ahí. ¿Sí? Es una breve descripción. Después con las memorias y todo lo demás que tienen que presentar ya lo van a ampliar. Sí. Bien. Bueno, después el personal del establecimiento, uno para calcular el caudal que se va a generar puede usar, tiene 2 formas. Una con el ENOSA, que les indica el tipo de establecimiento y la cantidad de caudal de efluente que pueden llegar a generar, y otra es utilizando la factura de agua. Nosotros sabemos que el 80% del total del agua que uno generalmente utiliza termina en efluente. Podemos hacer esa conversión o, bueno, la conversión que obviamente cada uno le parezca más eficiente. En la cantidad de personal es importante poner esto justamente por lo que les indico. Si uno se va a basar en el ENOSA, también les dice qué cantidad de caudal se genera por persona por día. Entonces es importante completarlo. También a medida que lo vayan completando van a ver que se va a diferenciar entre si es planta, si es administración y demás.
Después lo de abajo es la provisión de agua. Acá también hago un paréntesis. No es lo mismo que tengan agua de red, medida, no medida, y a que tengan por ahí cisterna, a que tengan pozo. Creo que si marcas una más, señala las opciones, ahí está. Esas son todas las posibles conexiones de agua o abastecimiento de agua que pueden tener. Si es red de agua media, bueno, como le comentaba, es más fácil calcular el caudal, se pueden basar de eso y del consumo, un consumo promedio, porque también hay que tener acá una delicadeza que es en los establecimientos turísticos no consumen todo el año la misma cantidad de agua, hay que considerar siempre la capacidad máxima de las cabañas y también, bueno, de ahí va a depender la cantidad de dónde también viene el agua. En el caso de red de agua, bueno, como le comentaba recién, si está medida, generalmente no hay tanto problema. Si no está medida, bueno, se puede utilizar el ENOSA para calcular el volumen de efluente. Y si no, también a veces tienen camiones cisterna, hay algunos lugares que están bastante alejados y prefieren tener cisternas, en el caso de a veces de fábricas, que prefieren tener ese sistema. Y bueno, de ahí se pueden mandar los comprobantes de recepción y demás. Y hay un detalle que es la explotación de agua subterránea. La explotación de agua subterránea, si es que el establecimiento lo tiene, se tiene que poner el número de trámite de esa explotación, porque al igual que la autorización de vertido, que básicamente es pedirle permiso a la provincia para verter en el cuerpo receptor los efluentes, también se le tiene que pedir permiso a la provincia para extraer agua del subsuelo. Ese trámite se hace aparte, ¿bien? Dependiendo de qué trámite sea, tienen incumbencias tanto ingenieros ambientales como civiles para hacerlo, por ejemplo, si es el caso de agua superficial. Si es el caso de aguas subterráneas, el trámite lo hacen los geólogos. Bien. Y se tiene que poner el número de trámite. Siguiente. Bueno, y por último, hay que hacer una descripción del efluente o sea, del tipo de efluente, en este caso sería categoría 3, y también una breve descripción del sistema, de dónde vienen los efluentes, si tienen baños, cuántos baños tienen, si tienen kitchenet o tienen cocinas, si tienen cámara séptica, cámara de inspección, pozo, zanja. Se hace una breve descripción y también el sistema te va dejando poner los distintos tratamientos y te deja también poner como una distinta leyenda, digamos, de cada uno. Y bueno, como decía Hugo, en esta parte van a tener que poner la coordenada donde está el pozo, la zanja. Bien. Volvé para atrás un segundo. Eh, Ahí donde dice registrar trámite, bueno, una vez que está toda la declaración jurada presentada, acuérdense que esto es una declaración jurada, o sea, lo que ustedes ponen ahí es lo que hay o lo que se va a hacer. Entonces, una vez que se hace eso, se pone registrar trámite. Cuando se registra el trámite, lo que les va a generar son 4 números que se llama RAGE. Ese número es como una identificación del trámite. Con ese número después, cuando tengan que consultar al evaluador que va a llevar el expediente, pueden llamar y preguntar por, mirá, tengo el RAGE 1234, y con ese RAGE el evaluador va a poder decirles en qué estado está. Ahora sí. Bueno, una más. Estos son... Disculpe, bueno, a uno online. Sí. Que me dice, los ingenieros civiles también pueden hacer extracciones subterráneas. Sí. Yo, por lo que tuvimos Depende. la reunión la última vez, no dijo... Depende de la incumbencia que sea. Ah, bueno, yo soy nuevita, no sé. Nosotros los que estamos pelados y canosos sí podemos. Sí, Claro. Vamos a investigar a ver. Claro, yo creo que ahí... Claro. Claro. Bueno, repito por las dudas, puede que títulos con planes anteriores tengan incumbencia en extracción de agua subterránea. Entiendo que a partir de cierto año, no lo sé, vamos a averiguar bien, pero sé que superficial, abastecimiento superficial, tanto ingenieros ambientales como civiles pueden hacer ese tipo de trámite. Bueno, volviendo ¿no hay más preguntas? No. Bien.
Volviendo al tema de los documentos técnicos, bueno, estos son un ejemplo de la serie de documentos que les pueden llegar a pedir para la autorización de vertido, ¿sí? Estamos avanzando en eso. Bueno, la memoria de cálculo, para darles un bosquejo, se llama memoria descriptiva y de cálculo del sistema de tratamiento de efluentes. Ahí básicamente es donde van a explayar todos los sistemas que hay, qué se hace en el lugar, cuántas personas son, dónde está ubicado. O sea, es como si hicieran un pliego básicamente de lo que hay a nivel tratamiento de efluente. Y en esa memoria también van a hacer las verificaciones de los sistemas, si hay que hacer un proyecto lo van a explayar ahí, si hay que justificar algo también lo van a justificar ahí. Hay algunos lugares que hace falta justificar estructuralmente los pozos, va a depender de la situación en la que estén y también de la respuesta que les dé el APRI. Y esa sería la memoria de cálculo. Después está el manual de buenas prácticas. El manual de buenas prácticas, lo que uno le da tanto al cliente como le demuestra al APRI es que se hace un manual en donde tanto el establecimiento como el APRI saben, bueno, cómo se va a cuidar la cámara séptica, cómo se va a cuidar si tienen una cámara grasera o una cámara grasera, cómo se va a monitorear los distintos sistemas para analizar si hay pérdidas, si hay filtraciones, si hay hundimientos, bueno, todo eso iría en el manual. Después el estudio de subsuelo, acá también creo que vamos a entrar en un debate. Hay distintas formas de hacer el estudio, hay mucha bibliografía de cómo hacerlo. Una de las formas más prácticas y en realidad la que más te da información acerca del estudio es el ensayo de infiltración, que se hace con una profundidad igual o básicamente sí, con la misma profundidad del pozo o la zanja en la cual yo voy a vertir, que es donde uno en cada horizonte del suelo le va diciendo la tasa de infiltración que hay. Pero bueno, hay distintas formas de hacer el estudio. ¿Para qué sirve el estudio? Para sacar la tasa de infiltración, que es básicamente, bueno, cuál va a ser el tiempo en el cual se va a filtrar el efluente en el pozo, en la zanja o en la disposición final que se tenga. Bien, para eso sirve el estudio. Este estudio en particular, en el APRI, lo ven los geólogos. Ellos se encargan de analizar estos estudios, entonces van a evaluarlo y de acuerdo a lo que ellos definan, lo van a aprobar o no. Bien, después está la capacidad de producción. Esto lo puse porque en general cuando se trata de fábricas lo piden, cuando se trata de comercio y servicios no lo piden, porque básicamente es como si uno presentara una memoria descriptiva del proceso que se hace. ¿Para qué quiere saber esto del APRI? Porque ellos ahí analizan, bueno, ¿hacen efluentes industriales o no? ¿Y cuál es más o menos la actividad de la empresa? Y sirve para eso. Bueno, el plan de gestión ambiental, acá te voy a pedir que cliques una vez más. El plan de gestión ambiental tiene los lineamientos mínimos en el decreto 247/2015, que sale es la reglamentación de la ley provincial 10.208, que es la ley de ambiente de Córdoba. Entonces ahí van a poder ver todos los distintos puntos mínimos que se piden para el plan de gestión ambiental. Y después están los planos, como les comentaba antes, que para eso hacemos el relevamiento, en donde hacemos la instalación sanitaria, ponemos los caños, obviamente de qué pulgada, las pendientes, bueno, los distintos sistemas, si tienen cámara de inspección, cámara séptica, todo se pone en ese plano. Plano de detalle, corte, planta de las unidades de tratamiento. Y el plano de georreferenciación, que también lo hablamos recién, donde ponen las coordenadas. Hay establecimientos que están como muy... me han tocado casos que son establecimientos que, por ejemplo, la calle no tiene nombre. Entonces, para eso piden los planos de georreferenciación, para saber bien, bueno, dónde está este lugar. Incluso piden coordenadas, características del lugar, para a veces la priva inspeccionar, a ver si lo que hay es lo que coincide con la memoria, entonces saben dónde queda. O sea, ese sería el plano georreferencial. Bueno, y una última aclaración, todos estos documentos que les acabo de mostrar tienen que estar visados por el Colegio de Ingenieros Civiles. Todos. Eso es lo que solicita el API. Nada más.
¿Cómo se liquidan? Bueno, ahí vamos a tener que hacer Gustos. una charla aparte. Claro, porque no sé si está la... No lo preparé, pero hay algún tipo de costos que están ahí puestos que podemos usar como referencia para que sepan Por más. día de gabinete, día de terreno, ya. No, creo que es por relevancia. Vos sabés, vos sabés. No, relevamiento no, pero digamos, todos estos documentos, memoria y cálculos. Bien, Si liquida parte del relevamiento, porque el proyecto en el caso de que además hay una adecuación, sí. el sistema, perdón, el plan de referenciado, el plan de gestión ambiental y el manual de buenas prácticas sí tienen una lista de ensayo de absorción. Si lo hace el profesional, tiene un costo que es un día de gabinete y un día de terreno por cada una de esas áreas. Perfecto. O sea, que si haces las 4, son 4 días más 4 días, Claro. el relevamiento de lo mismo. De última, o sea, también no hay podemos una cambiar tarea aparte, ¿no? O sea, una aparte etapa como días. Técnico, Sí. y después plan de gestión, porque a veces lo presentan y a veces no. Sí. Eso dependerá de la presentación. Sí. Y lo presentan ya cada uno mediante de Y bueno, todo eso, para los que están escuchando, en consultas técnicas del colegio lo pueden consultar y el avisador y la avisadora le van a dar toda esa información. Y como decía, de las actividades que hacen, porque por ahí el ensayo de absorción lo hace un geólogo, entonces nos falta, digamos, el geólogo, los colegiales de su colegio. Bueno, el APRI también, para que tengan en cuenta, el APRI acepta visados del colegio que tengan conveniencia, obviamente, del tema. Esto también está bueno aclararlo porque hay veces que el cuerpo receptor es riego y el detalle que te piden del riego, si es que va a ir a un cultivo, si lo usan para algo en particular, a veces pide que lo firme y esté visado por un ingeniero agrónomo. Entonces, para que tampoco, en realidad sí, para que tampoco gasten ustedes o terminen haciendo un trabajo que después lo va a tener que hacer otro profesional aparte. Entonces, también tiene que ver un poco con eso. En este caso es raro, porque estamos hablando de fluentes cloacales, por eso no ondeé tanto en el tema de riego, pero sí puede pasar que haya casos donde tengan que visarlo otro colegio. Bueno, adentrándonos un poco en la memoria de cálculo, acá hice como una descripción de lo que lleva y también, bueno, en el caso de, para la normativa de ingeniería sanitaria y en definitiva lo que nosotros usamos para verificar los sistemas son más que nada cálculos hidráulicos. Tiempos de retención del efluente, dimensiones del sistema, que se cumplan distintos parámetros de largo y ancho en el caso de las cámaras sépticas, también de volúmenes de efluentes que van acaparándola. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en el ENOSA o también se usa el OSN para poder verificar hidráulicamente estos sistemas y en el caso de sistemas por ahí más complejos como biodigestores, clarificadores, que se usan para otro tipo de efluente más que el cloacal, también en este caso los ingenieros ambientales como que estamos más especializados en esos temas porque es un tratamiento puramente biológico, pero a nivel hidráulico existe el ENOSA que puede abarcar todo este cálculo del sistema. Bien, estas verificaciones, claro, permiten asegurar el tratamiento del efluente. Hice un parate acá porque me pareció interesante nombrar de dónde se pueden guiar para hacer los cálculos. Eso vamos a ver si lo ponemos a disposición porque no es fácil conseguir la norma. A veces, entonces, vamos a ver si lo ponemos en el digesto, en algún lado que esté más disponible para los profesionales. Bueno, y un poco para comentarles cómo es el trámite en sí, una vez que uno lo presenta en el APRI, para poder, cuando uno ingresa el expediente, o sea, ya avisamos, o sea, pongámoslo en contexto, ya hicimos el relevamiento, ya hicimos las memorias, todos los documentos, está firmado por ambas partes, ya se visaron las cosas, se pagaron las distintas tasas, les voy a nombrar más adelante, del trámite y demás, presentamos todo en el APRI. El primer área donde va a ir, que es que hacen la verificación técnica de lo que ustedes presentan, ven los planos,
ven el estudio de suelo, ven la memoria técnica, el plan de gestión, ven básicamente todos los documentos que el profesional hizo, redactó y envió. El área de jefatura de factibilidad y uso industrial, una vez que esa área da el visto bueno, es decir, hacen un informe técnico positivo, pasa al área de legales, que ahí lo que van a ver es toda la documentación administrativa que les tiene que mandar el cliente. Siempre se tiene que lograr tener una muy buena relación con el cliente, porque básicamente les van a mandar documentos legales. Escrituras, si les piden escrituras, contrato de alquiler, bueno, el alta en el arca, o sea, todos esos documentos que son personales del emprendimiento se los van a dar a ustedes, por eso también figuran como responsables técnicos para que se lo presenten al área de legales, y en el área de legales van a hacer todo el análisis de esa documentación. Si hay algún problema con algo se los van a decir para volver a presentar, y una vez que dan el informe administrativo aprobado, pasa a despacho. Despacho es el área donde ya, una vez que está ahí, es para redactar y firmar la resolución. Muy pocas veces ha pasado que se ha retraído el trámite desde despacho. No es imposible, pero ha pasado. Cuando por ahí puede retrotraerse, por ejemplo, si en la ciudad de Córdoba ha pasado también, si hay factibilidad de conexión a cloaca, porque tienen conexión con redes sanitarias de la municipalidad, entonces les avisan, no, acá se pueden conectar, bueno, se tiene que conectar a la cloaca. Bien. Pero bueno, despacho es el área donde se hace la resolución y se firma. Y bueno, una vez que se firma la resolución, obtienen la autorización o factibilidad de vertido, que la tienen que mirar porque tienen la opción desde la misma página, es todo web, o sea, la resolución les va a llegar virtual. Desde la misma página pueden chequear que los datos del cliente, que todo esté bien. Y pueden hacer pedidos, o sea, si hay un dato mal, pueden solicitar la corrección. Bueno, acá quisimos hacer con Hugo como un bosquejo de lo que se puede llegar a obtener como honorario profesional y las distintas demoras y costos de las distintas tasas que hay que abonar. Al ser establecimientos pequeños siempre se recomienda esa franja de precios. Yo particularmente lo que les recomiendo es que ustedes hagan un primer relevamiento, que vayan, que miren cómo es el sistema, porque de ahí también sacan el precio final que va a tener, y también consulten si es que ya cuentan con plano, porque obviamente el precio final que le van a poner es la carga laboral que después van a tener. Si tienen que hacer los planos de cero, si tienen que ir a relevar varias veces, o sea, eso va a depender mucho del profesional, pero bueno, está dentro de esos rangos. El tema de las tasas, que lo hablamos antes, hay dos tasas provinciales que se pagan. Una es la tasa de ingreso, que más o menos está a 20.000 pesos, que son tasas variables, no son tasas muy fijas. Por ahí no varían mes a mes, pero sí cada 3 meses van variando el valor. La tasa de ingreso es una tasa obligatoria para poder dar inicio al trámite. Si no tienen pagada esa tasa, al momento de subir los documentos no pueden iniciar el trámite. Y la segunda tasa, que es una tasa un poco más cara, que depende de la categoría del efluente y del caudal, más o menos está en ese valor, puede variar un poco de lo que dice la página, y esta tasa se tiene que pagar para finalizar el trámite. ¿En qué área le van a pedir que esté paga esta tasa? En legales, pero sí o sí la tienen que solicitar antes de iniciar el trámite en la plataforma. ¿Por qué les digo esto? Esta tasa, que se llama Canon, es una tasa que corre con interés. Si no se paga en el momento que se saca, a medida que pasa el tiempo va generando interés y puede pasar de 380 a 500.000 pesos en 2 meses o en menos. Entonces está bueno que lo tengan en cuenta y que le avisen al cliente esto, porque por situaciones que pueden llegar a ver, che, me dijiste que valía 380 y ahora sale 600.000 pesos. Entonces, para que no haya problema con eso, siempre creo que corresponde tenerlo en claro con el cliente. Y hay una aclaración: si el cliente ya paga una multa
por no tener la autorización de vertido, con presentar, en vez del canon, presentar la última factura paga de esa multa, no hace falta que pague el canon. Entonces, si tienen, tienen ese tema, bueno, no tiene que pagar esos 400.000 pesos. Bueno, y por último, les dejo unos valores de referencia de lo que es Siempre la caja es más que el colegio. No, lo que pasa es que en este caso ella lo plantea como relevamiento. Claro. Porque como son establecimientos que ya existen, sí. Entonces... Diferenciado. Pero en la caja tenés que pagar el 27, no el 18. Claro. Yo supongo, no sé bien. Me guié de pero son valores que ella ha usado. Puede que no. Está bien. Sí. Yo pongo Eso un varía, bosquejo, ¿no? sí. Claro. Está bien, está bien. También el tipo de... Está bien, pero... bueno, son un bosquejo de lo que puede llegar a salir un visado y lo que pueden llegar a costar lo de la caja. Después, en tema de demora del expediente, está bueno tener en cuenta esto porque no es lo mismo redactar la documentación, presentarla, a hacerle seguimiento, tanto de parte del profesional como de parte del establecimiento. Muchas veces pasa que cuando uno presenta un expediente, si no le hace seguimiento, suele tener más demoras. Yo lo que recomiendo es que se le haga un seguimiento al expediente, que se comunique. La verdad que el área del APRI es bastante abierto en ese tema, te contestan cómo están con el expediente y demás, entonces está bueno tener una conexión con el APRI para saber, bueno, en qué estado está el trámite, quién lo tiene. Esos días que se ven ahí son un bosquejo, no, son bastante flexibles. A veces uno manda un expediente al área de factibilidad y tardan una semana, a veces tardan más. Eso va a depender siempre obviamente de la administración pública. Uno como profesional no puede controlar los tiempos que tardan en revisar los expedientes. Después el área de despacho, si bien ahí dice 30 días, puede llegar a pasar que demore más, o sea, eso es relativo, muy relativo. Esto para que lo tengan en cuenta, obviamente, para la relación con el cliente. Ustedes saben que la mayoría que pide estos trámites es porque los corren con algo, con policía ambiental, con la habilitación, o sea, son cosas que los apuran, entonces es para que ustedes tengan en cuenta estos tiempos para que no terminen generando una incomodidad el día de mañana. Por otro lado, como advertencia, bueno, los honorarios siempre tienen que tener en cuenta los viáticos y las tasas aparte. Bien, obviamente que el precio del honorario es una cosa y el precio de, bueno, el relevamiento, o sea, el relevamiento cuando hablo de eso es yo trasladarme hasta ahí para poder hacer mi trabajo o las tasas provinciales que no tienen que ver con sus honorarios, digamos. Y bueno. Yo tengo una consulta. Sí. Una vez que se obtiene, digamos, la autorización de vertido, ¿la relación, digamos, como responsable técnico termina o continúa? Continúa si es que de las dos partes están de acuerdo, porque en realidad en la misma resolución dice que el APRI puede ir y hacer inspecciones, verificar que lo que vos hiciste es válido, entonces puede llegar a haber algo que te soliciten más adelante, un monitoreo, un análisis de fluente y demás, que puede seguir figurando como responsable técnico. En realidad creo que de las últimas reuniones que hubo con el APRI, con los consultores ambientales, la idea es como que el día de mañana, en vez de ser como un servicio independiente de todo, sea más como un control de parte del profesional y que tenga otro tipo de relación, más que bueno, te contrato para hacer esto y después no te llamo más. O sea, eso es lo que se viene hablando, no se logró todavía, pero bueno, o sea, vos podés, es de común acuerdo. Si vos querés... Hace 4 meses y 5 años que está siendo responsable. Bueno, en realidad es como que vos, si, por ejemplo, ¿no? Si vos haces un plano, ponés, bueno, este es el reglamento de lo que hay, figurás como responsable, después va al APRI, en vez de tener una cámara pusieron otra, o en vez de tener un pozo pusieron 3, sí, figurarías como responsable vos. Entonces, sí, eso tiene que ser de común acuerdo con vos y el establecimiento.
que de última cualquier consulta te la hagan a vos, ya que figurás Sí. como... Y después el tema del canon, ¿sabes cuánto? El canon no, digamos, la multa por uso del agua. Es, por ejemplo, si un número, 700.000 pesos. Bajaría un 60%, por lo que Bien. tengo entendido. Sí. No baja, para mí sigue siendo mucho, pero sí, baja considerablemente su valor. Sí, sí, sí. Un 60% por ahí, sí. Y después, por ejemplo, me ha tocado, por eso consulto, el camino inverso a esto. Porque La hace baja, poco, no, hace poco, Ah. por ejemplo, me habló una gente que tiene unas cabañas. Y dice, che, yo las cabañas las tengo cerradas y nunca las habilité, nunca fueron comerciales y me llega la multa por uso de agua. Entonces es como el camino inverso. Yo tengo que justificar de alguna manera. bueno, ahí se hace un trámite que es la presentación de la baja del expediente, que se hace por multinota, o sea, no es por sí digital, por lo que tengo entendido, Bien. capaz que sí. O capaz que sí, me refiero a capaz que lo pueden presentar también ahí junto con documentación extra, pero ustedes tienen que hacer el cegado de los pozos, tienen que demostrar que no va agua, porque hay un cegado de pozo, de zanja o del sistema final que tengan, la disposición final, visado también por el Colegio de Ingenieros Civiles, y hacer una memoria técnica, bueno, ¿qué pasa ahí que no hay efluente? O demostrar, como vos decís. No hay comercio limitado, digamos. O sea, Claro, si es una vivienda, por ejemplo, a ver, si fueron los de policía ambiental en general, Sí. debe haber habido, pero por ejemplo, puede ser, si sí, no, tuviera- o sea, yo O sea, lo usan como Sí, vivienda, sí. como vivienda unipersonal. Sí, en un complejo cabaña y viven en una. Y me dice, che, yo tengo un complejo cabaña que no lo uso como. Bueno, no. Esto es lo que a mí me dicen, Sí. ¿qué hago? A ver, por eso, en general hay que ver, porque vos le decís, bueno, tráeme que no está inscrito en la municipalidad, tráeme esto, o sea, Claro. si vos le llegas a demostrar, o sea, no sé para qué haría un complejo de cabaña y luego no lo usaría. Esa parte es difícil, tanto para uno como para la administración pública, de decir, bueno. Claro, o si tiene, Claro. ponele contratos de alquiler, Claro. pero también hay complejos que les piden la autorización de vertido. O sea, Sí, complejos de departamento. Pero es recurso. Para dar de baja, sí, pero tienen que estar cegados los sistemas, o sea, no tiene que haber pozo. Ya. En el caso que haya que hacer una adecuación del sistema que hace, se hace un relevamiento y se adecua al proyecto. ¿El API verifica que ese proyecto se construya previo a darle la autorización? Bien, no. La respuesta es que no, pero puede ser que sí. Sí. Puede ser que el APRI les dé dentro de la resolución, pueden aclarar en algún articulado de que en determinado tiempo van a ir a inspeccionar a ver si la obra se hizo, pero la resolución se la dan por 5 años. Esa es la diferencia entre la factibilidad y la autorización. Porque en realidad como lo que el profesional está haciendo también ahí es hacerse responsable de esta obra se va a hacer. Entonces, claro, bueno, ahí Se hace que sería, en ese caso, si la PRI toma de esa manera, te daría una factibilidad por un año, y al año te diría, che, se te venció, y vos tenés que decir, o ya hice la obra, o renovame la factibilidad porque no hice la obra. claro. En ese caso, sí se presentó en un final de obra, que tiene que estar colegiado, o sea que alguien va a tener que decir, la hice. No, bueno. Claro, nadie más lo trajo. Bien, bueno, eso quizás, claro, eso quizás hay que hablar con el API a ver cómo lo toman ellos, porque quizás está dando autorizaciones que deberían haber sido factibilidades. La autorización la da del proyecto. Y calculo que sí. Bueno, o sea, no te puedo decir. Tengo entendido que no hacen Debe mucho pasar caso. algo, ¿sí? Un canon mensual, Claro. No, es local o en La verdad que, pregunto porque tranquilo, no. claro. Llegada. No escuché. No, dice que la pregunta es si el canon mensual es al local o al emprendimiento, porque hay veces que el local es alquilado, entonces el canon, ¿a quién le va a llegar? ¿Al dueño del local o al que está alquilando el local? Al que Esa está sería alquilando el local. la duda, sí.
Eso se puede fijar, el canon les llega por rentas, es un impuesto que pagan provincial más y lo pueden buscar a través de la página de rentas, ponen, creo que es para pagar y les salen los distintos impuestos y este canon en particular está en la parte de uso de agua con el QUIL o el quit de la empresa, le digo QUIL porque a veces es unipersonal, entonces le va a llegar a la persona. Lo ponen y les va a aparecer ahí Claro, la no deuda. se asocia al inmueble, sino que se Se asocia asocia a un a la empresa, Claro. claro. Lo que pasa es que sí, yo esta parte puso si había que decir alquilado. Claro, Claro. sí. Yo vi el contrato Eso de es alquiler. más que nada por, sí, si es alquilado te piden el contrato de locación, si es propio no. Se venció el plazo, no se habilitó el funcionamiento. ¿Cómo se pide la ampliación del plazo de factibilidad? Claro, ¿cómo renovar una factibilidad? Sería la pregunta. Y eso creo que se tiene que hacer el trámite nuevamente o se habla con el APRI, por lo menos en los casos de renovación es como si hicieras el trámite de nuevo. Sí. Hablando con la gente del API, nos explicó alguna vez que no está del todo desarrollada la plataforma y hay varias de estas cosas, sobre todo lo que es renovaciones, que no están desarrolladas, así que un poco hay que hacerlo medio con multinota. Sí. Acá Javi Pico lo que no debe saber. ¿Qué pasa a los 5 años? Dice, ¿cuándo vence la factibilidad? Si nada cambia en el emprendimiento. Bueno, perdón, la actualización, claro. Se hace lo mismo que con la factibilidad, se pide una renovación. O se hace el trámite de nuevo, o como dice Hugo, si hay una relación con el APRI, por eso les digo que es importante que llamen, pregunten, que se vinculen con los evaluadores, porque a veces a través de multinota y demás se puede llegar a ver ese tema. Para no tener que pagar todas las tasas, visar todo de nuevo, capaz que hay otros caminos que les pueden dar la opción en el APRI. Antes de seguir con las preguntas, porque veo que hay muchas preguntas, están invitados a algo para tomar y algo para comer allá, si quieren levantarse. Los que están vía web no tenemos la posibilidad virtual aún de mandar unos sanguchitos virtuales, no podemos. Acá otra pregunta que es, durante el proceso de aprobación, ¿se suspende el pago de multas? No. Pregunta alguien acá. No se suspende. Es más, hay muchas quejas de los clientes con respecto a eso. Exactamente. Bien. Otra pregunta. ¿La renovación se solicita en el mismo expediente generado? No sabemos si es pregunta o es afirmación. Suponemos que es afirmación. Dice, la renovación se solicita en el mismo expediente generado web. Bueno. No lo conocí eso. Muy bien. Bueno. Capaz que sí, en alguna de las opciones que aparecen en principio pueden llegar a decir que de renovación. Hasta ahora no me ha pasado, por eso tampoco ondí mucho en el tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para mi ingeniera. Sí. Que salgan ellas. Sí, mejor. Ahí va. Hugo no sale. No. Quiero tirar un par. Ahí, Hugo. Sí, ¿qué pasa con las autorizaciones viejas de 10 a 15 años? Bueno, las autorizaciones Hicieron en papel. Claro, Bueno, tienen que hacerse ahora web. Sí, pasa todo ahora. No. En el caso de renovaciones viejas en papel, se puede pedir a través de multinota, porque me pasó con una empresa, se pide a través de multinota, pero es hacer el trámite, es presentar la declaración jurada que se presentó hace 10, 15 años, si es que no cambió nada, y si hay modificaciones, bueno, presentarlas, obviamente con la memoria técnica y todo lo que corresponda. Pero si es lo mismo que había hace 10, 15 años, se puede presentar de nuevo la declaración jurada por multinota a Recursos Hídricos, en referencia al expediente que se hizo en ese momento, y ahí sigue el curso del trámite como antes, pero sin necesidad de hacer memoria técnica. Sí, la recomendación en general para los que hayan tramitado hace mucho tiempo y lo tengan en papel todavía, es que renueven toda esa documentación
den de baja el trámite papel y lo presenten en el web. Eso ya nos han dicho desde la... Es más, ahora pueden relacionar dentro del mismo expediente web, o sea, una vez que hacen la declaración en jurada, apretan un botón que es para relacionar con un expediente en papel. Entonces ya ahí lo relacionan y directamente cuando sale la autorización se da de baja el trámite en papel. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa con el comercio? ¿Puede seguir trabajando o queda pausado hasta que se autorice el vertido? En realidad va a depender de si es que fue Policía Ambiental, el IPA, depende qué entidad fue y qué acta le hicieron, porque en realidad el acta de emplazamiento les va a decir qué pueden hacer y qué no, si tienen que pagar una multa o no, porque en realidad la autorización la tienen que tener todas las actividades que les comentaba al principio. Si no la tienen, puede derivar a un acta a un acta de parte de la municipalidad o del gobierno de Córdoba, depende del ente que los va a visitar, y de ahí son las directivas que figuren. Puede ser clausura. No he escuchado casos de, por no tener autorización de vertido, te voy a clausurar. No lo he escuchado, pero bueno, va a depender de lo que te digan. Otra pregunta. Si el cliente ejecuta algo distinto de lo aprobado en el proyecto de factibilidad, ¿qué puede hacer el profesional para desvincular la relación con el emprendimiento? Creo que en el mismo, para poder aceptar, también puedes denegarla. Entonces creo que en la misma página vos directamente puedes denegar la relación, revocarla, Sí. claro. Sí, sí, sí. ¿Hay algún lugar donde se pueda ver un ejemplo concreto de, por ejemplo, una vivienda unifamiliar con toda la documentación que haya que conformar? ¿Y hay algún lugar donde se pueda determinar qué tipo de actividad tiene incumbencia un ingeniero civil y qué actividad no? Bueno, aquí en el colegio. Claro. En el colegio, lo ideal sería que escriba ahí en consultas técnicas, podemos buscar algún ejemplo para pasarle y también determinar. Si están interesados en hacer algún ejemplo práctico, podemos plantearlo como un curso también. También. Muy bueno. Están haciendo un montón de preguntas y no llegamos a contestar, a ver si me pasé alguna. En el caso de pequeños complejos de cabañas, 2 o 3 unidades, que solamente tienen ocupación en temporada de verano, ¿tiene contemplación el cobro del canon por los meses que no están en uso? Lamentablemente no. No. Es siempre por la capacidad máxima. Porque uno lo que tiene que buscar o en realidad lo que tiene que verificar es que en una situación de capacidad máxima, cómo funciona el sistema y que el sistema verifique. Lamentablemente, como es todo automático el cálculo del canon, por lo que me han dicho del área de recaudaciones de la APRI, ellos no tienen injerencia de poder controlar si, por ejemplo, un mes les cobran menos, un mes les cobran más. Incluso he tenido problemas porque en un lugar donde han hecho una perforación para obtener agua, la cuantía de agua anual es muy baja para la cantidad de efluente que generan, y yo intentando explicar de que no, pero ellos tienen esa cuantía porque en ciertos meses tienen mucha gente, pero el resto del año no. Entonces es muy difícil poder justificar eso. ¿Cómo interactúa esta gestión de autorización con la gestión de la habilitación comercial? Si se dan en simultáneo o se cayó alguna. En realidad para la habilitación, o sea, vos tenés distintos tipos de habilitación, también hago habilitaciones. Tenés las de riesgo bajo, que en general no se piden muchas de estas cosas, a no ser que no cuenten con cloaca, que sí lo van a pedir, y si van acrecentando el riesgo, suelen pedir dentro de la documentación técnica específica o particular, en el hall sale así, tenés la documentación general y la documentación particular. A veces suelen pedir la autorización de vertido. O a veces cuando uno manda para que les den la habilitación, viene el inspector y solicita la autorización de vertido. No significa que le van a revocar la habilitación si ya la tienen, pero sí, o para la próxima se lo van a pedir, o les van a hacer, como comentábamos recién, un acta en donde les den un plazo para presentarla, para darles la habilitación final. ¿Por qué? Porque también puede ser que les den una habilitación provisoria hasta que cumplan este trámite. Esto me ha pasado en algunas localidades, no específicamente en Córdoba, pero sí en algunas localidades tras la sierra,
les dan una habilitación provisoria y hasta que no tienen la autorización de vertido, no les dan la habilitación de 5 años. Bueno, las dos últimas, si te parece, si no te van a preguntar toda la noche. Sería muy bueno que suban la normativa de ENOSA para poder consultar. Eso lo vamos a hacer después. Ya voy a hablar con Marce para que podamos subir un ejemplo. Y estaría bueno hacer un ejemplo práctico concreto. También podríamos armar algo para establecimientos pequeños, ¿no? O sea, no para continuamiento ni nada. Igual en el ENOSA, cuando arreglen el tema con el colegio y lo suban, van a ver que hay varios ejemplos de cálculo de cámara séptica para vivienda. O sea, ya en ese es como si fuese la Biblia de ingeniería sanitaria. Los que hicimos ingeniería sanitaria en la facultad lo sabemos, entonces van a ver que ahí hay bastantes también ejemplos de casos de cómo hacer. Así que para que lo tengan en cuenta, ya Lenosa viene con todo eso, pero bueno, si quieren hacer un curso o algo de cómo hacer la cuestión técnica. En el instituto, entonces, en el Instituto de Ambiente para... Bueno, si les parece, la aplaudimos a la... Nosotros vamos a comer un asado ahora. Bueno, gracias. El próximo estarán todas las categorías. Acá hay alguien que pide todas las categorías. Muchas gracias, gracias. Bueno, se cobra el reuso de la fuente, no se cobra canon, bueno, se ponte difícil. Creo que sí. O sea, porque en realidad es como que va a un cuerpo receptor. Claro. Entonces sí. Sí. No, creo que había alguna debate, me parece que había alguna reuso, pero sí, algo que va. Sí, algo de enfocar. Bueno, listo, vamos a dar fin. Muy bien.